Ok, entonces continuamos con la segunda parte de la clase. Vamos a seguir viendo métodos de las listas y finalmente vamos a resolver unos ejercicios que nos permitan como afianzar estos conceptos nuevos que hemos visto hoy. Em, Al igual que con las cadenas, tenemos la función o el método .count que me dice cuántas veces se encuentra un elemento. Ok, entonces en este caso tenemos mi lista que tiene 5, 12, 27, 3 y 12. Si le pregunto, le pido que me cuente el 12, me dice que está 2 veces. No me dice la posición, sino cuántas veces está. Hay veces que nosotros queremos añadir un elemento al final de la lista, un elemento. Hay veces que queremos eh, insertarlo en una posición muy específica, pero hay veces que queremos añadir toda una lista al final de nuestra lista. Lo podemos hacer con slicing, parándonos al final de la lista y asignándole la nueva lista, o podemos utilizar el método .extend. ¿Ok? Con el método .extend es como extiéndeme mi lista actual con esta nueva lista. Entonces, simplemente añade uno por uno los elementos al final de la lista. ¿Ok? Un segundo. Ok. Entonces, .count me cuenta cuántas veces está un elemento dentro de una lista. .extend me extiende la lista añadiéndome toda una lista al final. Otra forma de hacer esto sería utilizar un ciclo y recorrer esta lista y añadirlos utilizando append al final. Pero no es necesario hacerlo de esa manera si ya tenemos la función .extend. La función o el método .index es bien interesante porque me dice el índice de la primera ocurrencia de un elemento dentro de una lista. ¿Ok? Entonces yo le digo, ¿cuál es el index del elemento 9? El elemento 9 está acá, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso me devuelve 6. Si yo estuviera preguntando por 12, me devolvería 1. ¿Ok? Porque con el 12, aunque está más veces, la primera ocurrencia está en el 1. Y reverse es un método muy útil que nos invierte todos los elementos de nuestra lista. ¿Ok? Miren que simplemente al yo decirle .reverse, no tengo que guardar esto en otra lista. No tengo que decir mi lista es igual a mi lista.reverse porque él está trabajando directamente sobre los elementos de la lista porque es un método de la clase lista. Entonces, el resultado es esta lista en donde se revirtieron todos los elementos. .sort. Este es otro método muy importante que lo que hace es que me ordena los elementos dentro de mi lista. ¿Ok? Acá yo tengo esta lista con los elementos desordenados. Miren que es exactamente lo que la salida que yo tengo acá. Acá yo tenía 5.12 y terminaba en 5.11. Ahora empieza por 5.11 y termina en 12.5. Bueno, esta es la lista que yo tengo acá y yo llamo a la función .sort y me ordena de una vez mi lista. Quiero que sepan que el ordenar listas o ordenar colecciones es también una tarea costosa. Una vez les dije que saber si un número es primo o no es una tarea costosa, extremadamente costosa para números muy grandes, pues el ordenar listas o colecciones también es costosa. En Python está implementado uno de los algoritmos para ordenar listas más eficientes que hay. Entonces, este .sort funciona muy bien, pero de nuevo,
Si mi lista es de un tamaño muy, muy grande, millones de elementos, tarda bastante. Hasta ahora todas las instrucciones que ustedes ejecutan en Python no tarda ninguna ni un segundo, sino tarda milisegundos, en algunos casos microsegundos. Pues sort cuesta y cada vez que la lista sea más grande, más tarda. ¿Ok? Pero por ahora basta con saber de que ordena los elementos de forma ascendente. 3, 5, 5, 5, 9, 11, 12, 12, 27. Tuvimos unos problemas técnicos acá, pero ya se resolvieron. La función sort, como les comenté, ordena elementos, ¿ok? Los elementos de una lista. Uno le da una lista desordenada, llamas a la función .sort y él te ordena todos esos elementos de forma interna. Lo que les comentaba es que dependiendo del tamaño de la lista, puede llegar a demorar o no. También les quería comentar que cuando nosotros sabemos el índice del elemento que queremos eliminar, es decir, yo quiero eliminar el elemento que está en el índice 4, 0, 1, 2, 3, 4 o 5, nosotros podemos utilizar la función del, ¿ok? Pero cuando no sabemos el índice, bueno, podemos llamar a la función index para que me lo dé, ¿no? Yo le puedo decir, bueno, búscame tal elemento y dame el índice y después llama con del, elimíname este elemento. Pero también podemos utilizar la función remove. Y la función remove, uno envía el elemento directamente y él me elimina la primera ocurrencia de ese elemento. Si nosotros decimos mi lista.remove 12, él me va a eliminar este 12. ¿Ok? Y el resultado va a ser esta lista sin ese 12. ¿Ok? Elimina este y por eso ya no tiene dos 12, sino tiene 11, 12, 27. La función copy hace una copia de la lista original. ¿Ok? No, no es nada raro. Y la función pop me va a eliminar un elemento en una posición, pero me lo va a retornar. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante? Hay veces que nosotros queremos eliminar un elemento que está en un índice, en una posición, pero lo queremos obtener. Porque tal cual lo queremos es sacar, pero queremos hacer algo con ese elemento. Una última acción con ese elemento. Bueno, utilizamos la función pop. Y miren que acá asignamos la llamada de lista.pop en el índice 4 a una variable. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos mi lista 5, 3, 5, 5, 5, 9, 11, 12, 27. Mi lista.pop 4, que es el 9, 0, 1, 2, 3, 4. Lo elimina de la lista, pero en la variable eliminado quedó ese elemento. ¿Ok? Esto es bastante útil porque hay veces que, por ejemplo, nosotros queremos eliminar, no sé, el último elemento ingresado, pero queremos hacer algo con ese elemento, mostrárselo al usuario por pantalla, cualquier cosa. Sería como el historial, algo así. Sí, algo así, algo así. Por ejemplo, a ver, estaba tratando de buscar como que un ejemplo de cuando es súper útil hacer eso. Pero imagínate que tú lo que tienes acá es, en vez de números, tienes, vamos a decir, saldos, ¿ok? Tienes el saldo de una cuenta bancaria. Y tú ejecutaste una operación que te modificó tu saldo. Entonces tú ingresas el nuevo saldo. Pero esa operación se revirtió por alguna acción, ¿ok? El usuario canceló la compra, no sé, cualquier acción. Entonces tú le dices pop, tu última acción. De hecho, si no le indicas índice, él te remueve el último elemento directamente. Si le indicas índice, él te va a eliminar uno en específico. ¿Okay? Supongamos que no le indicamos índice o que el índice que le indicamos es n-1 para saber que es el último. Bueno, él lo va a remover de nuestra lista de saldos
pero lo va a guardar en una variable. ¿Por qué? Porque nosotros después le queremos mostrar por pantalla al usuario esta operación que te había modificado el saldo a tanto, fue cancelada, fue revertida, etcétera. ¿Ok? Ese fue como un ejemplo que se me ocurrió, pero bueno, que sepan que pop elimina el elemento y lo retorna. No solamente como el remove que lo elimina y ya. Y también tenemos la función .clear que elimina todos los elementos de la lista. ¿Ok? La deja vacía. Todo lo que tenga la lista lo elimina. ¿Ok? Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen un carrito de compras en una página, qué sé yo, Adidas, Amazon, y tienen varios ítems que han agregado y usted le dice, no, yo quiero vaciar mi carrito de compra porque pues ninguno de esos me gusta, quiero empezar desde cero. Más o menos eso es lo que hace un clear. Limpia todo lo que se había seleccionado y deja su lista vacía. ¿Ok? Bueno, ya vimos todas las funciones que tenemos disponibles sobre listas o las más importantes, para ser honesto, y todo lo que podemos hacer con ellas. Ahorita vamos a ver acerca de convertir listas a cadenas y cadenas a listas. Yo les he dicho que son muy similares, internamente son muy similares, conceptualmente también, pero antes, ¿tienen alguna duda o pregunta, comentario? No, profe. Ok, entonces, bueno, continuamos. ¿Cómo convertimos de una cadena a una lista? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo quieres dividir esa cadena para que se convierta en una lista? Es decir, ¿quieres que cada uno de los caracteres de la lista sea un elemento independiente, de la cadena sea un elemento independiente en la lista, o quieres que cada una de las palabras o tokens dentro de la cadena sea un elemento en la lista? Bueno, vamos a suponer que lo primero que yo quiero es dividir una cadena por espacios en blanco, ¿ok? Por espacios en blanco. Que cada token o cada palabra dentro de mi cadena sea un elemento. Bueno, nosotros tenemos nuestra cadena y si nosotros decimos lista, que es el nombre de la variable que le pusimos, es igual a cadena.split, él va a hacer un split por espacios en blanco. Esta función recibe un carácter que ustedes le pueden indicar una coma, si quisieran separar por comas, un pipe, que es la línea vertical, un punto, etcétera. Si no le indican nada, él simplemente hace el split por espacios en blanco. Y esta cadena que inicialmente era 1 espacio en blanco, 2 espacio en blanco, 3, la convierte a una cadena que tiene las palabras o los elementos 1, 2, 3. ¿Ok? Tiene 3 elementos. Vamos a ver unos pequeños ejemplos sobre esto. Entonces tenemos aquí nuestra cadena. Eh, no sé, es que ni siquiera. Hola, mundo. Y vamos a poner ahora chao, mundo. ¿Ok? Esta es mi cadena. Si yo digo mi lista es igual a cadena.split y la llamo así y ejecuto mi código, obtengo la siguiente cadena, la siguiente lista de cadenas. Ah, no copió. No sé por qué no me está copiando de la consola. Hola, coma. Miren que esto es un solo token. Después viene un espacio en blanco. Mundo, signo de exclamación que cierra. Como viene un espacio, otro token, chao, coma, mundo. ¿Ok? No, ahora quiero separar por comas. ¿Ok? Eso que va a hacer que hola sea un token,
mundo, sin exclamación que cierre, espacio, chao sea otro token y esto sea otro token. Vamos a comentar esto para no perder esta salida. Obtengo este resultado. Hola y mundo. ¿Por qué? Porque él me está separando por las comas. ¿Ok? Entonces, la función split o el método split, si no recibe nada, separa por espacio. Si recibe un carácter, trata de separar por ese carácter, pero nos va a generar una lista de tokens a partir de una cadena. Es muy, muy útil. Esta función se utiliza muchísimo en la vida real cuando estamos trabajando con cadenas. Lo que les comento, si tienen una cadena que es hola, coma, como, coma, está signo de interrogación que cierra y hacen split por coma, van a obtener una lista con estos tres tokens. Hola, como y estás. El proceso inverso es con la función join. ¿Ok? Join. Es como el tema de la función join es que al igual que split son métodos de la clase string. Entonces, para poderlo llamar, tenía que llamarse a partir de una cadena. Y cuando nosotros queremos hacer el join de los elementos de una lista para hacer el paso opuesto, es decir, a partir de esto, generarme esta lista, lo que tenemos que hacer es darle una cadena con el separador. Y a esa cadena con el separador llaman a la función join y le envían la lista. Y él les va a hacer la operación inversa al split. ¿Ok? Entonces, bueno, teníamos la cadena. Vamos a sobreescribir nuestra cadena. No, aquí de una vez. Decimos, ¿qué era lo que ponían acá? Hola, ¿cómo es? Bueno, o acá, ¿no? Teníamos 1, 2, 3. O hola, mundo de Python. ¿Ok? Entonces nosotros hacemos el split de esta manera. Vamos a obtener una cadena, una lista de 4 tokens, ¿cierto? De esta forma. Esta es la lista que obtenemos. Cada uno de los tokens separados por espacio en blanco. Pero si queremos hacer la operación inversa, lo que tenemos que decir es, bueno, y lo voy a guardar en cadena 2. Partimos del separador que utilizamos. En la versión esta estamos utilizando una cadena con un espacio en blanco. Lo que pasa es que es el valor por defecto, pero es igual a que yo lo hubiera enviado acá. Es el mismo resultado. Entonces a esta cadena yo le llamo a la función join y le envío la lista. Y él me va a generar la cadena previa. ¿Okay? Es la operación inversa. ¿Okay? Es la operación inversa. Ahora, ¿cuál es la ventaja también de esto? Que, bueno, quizás yo quiero más bien unir los tokens por un guión. Bueno, mi separador acá es el guión. Cadena 2, cadena 2. Y obtengo esto. ¿Ven? Quizás yo quiero que mi separador sea, no sé, pipe. Bueno, vuelvo a ejecutar esto. Y ahora me da este resultado. ¿Ok? De nuevo, no sé por qué no está copiando bien. Me da este resultado. ¿Ok? Entonces, lo que les digo, podemos pasar de cadenas a listas con la función o el método split y de listas a cadena con el método join. ¿Ok? Acá se prueba con 2 guiones o con 2 puntos y siempre me está uniendo esta lista, me la está convirtiendo en una cadena en donde todos los elementos de esta lista están como concatenados por este carácter.
La clase pasada les mostré que la función range me generaba como que un rango entre este elemento y este elemento sin incluir este, es decir, 0, 1, 2, 0, 2, 3, perdón, 0, 2, 3. Pero lo que me devuelve esto es como un objeto, ¿ok? De tipo range, que es iterable. Pero si nosotros a esta llamada, esto se lo enviamos a la función list, efectivamente se me crea la lista que yo estoy esperando. ¿Ok? Entonces, esto también es súper útil, muchachos, cuando, por ejemplo, ustedes tienen que generar una lista con los números del 1 al 100. ¿Ok? Entonces, lo primero que ustedes intentarían hacer sería esto. Dicen lista es igual a una lista vacía y igual a 0 hasta el 100 while y menor igual, bueno, dije del 1 al 100, ¿cierto? Menor igual a n y más igual 1 y lista.append i. ¿Ok? Esto le resuelve el problema. ¿Ok? Pero miren todas las líneas de código que fueron necesarias, pero le resuelve el problema. Ah, no, profesor, que yo lo quiero hacer con un for para que sea más compacto. Bueno, vamos a hacerlo ahora con un for. Decimos for i in range. Miren que estamos utilizando la función range de 1 a 101 para que se incluya el 100. No necesitamos esto, no necesitamos esto y obtenemos el mismo resultado. 2 puntos. Perfecto. Ya lo hice de una forma más compacta. Bueno, muchachos, hay aún una forma más compacta que es agarrar este range y pasarlo como parámetro a la función list. Y esto hace exactamente lo mismo. ¿Ven? Exactamente lo mismo. Entonces, bueno, miren cómo una misma tarea se puede hacer de 3 formas bien distintas. Bueno, ¿cuál era la primera versión? Que esta sí no se las aconsejaba, era 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100. ¿Ok? ¿Por qué no les aconsejo esto? Y porque esto no se debe hacer, porque el día de mañana les dicen, bueno, ahora es hasta 200 y lo tienen que volver a ingresar hasta 200, hasta 500. ¿Ok? Entonces, ingresar los elementos de la lista a mano en una lista tan grande no era una opción. Por eso las opciones eran utilizar un ciclo o directamente podíamos utilizar la función range con la función list. Y esta función list no solamente nos permite crear listas numéricas, sino listas también a partir de cadenas. Entonces, bueno, yo les dije que si nosotros utilizamos split, podemos separar esta cadena por tokens a partir de este separador. Pero ¿qué pasa si yo quiero carácter por carácter? De nuevo, profesor, tranquilo que eso yo ya lo sé cómo hacerlo. De nuevo, un ciclo y tengo mis elementos y los voy iterando y los voy guardando en mi lista. Sí, esa es una opción. Pero también podemos hacer simplemente llamar a la función list y enviar nuestra cadena. Y la función list se encarga de separar elemento por elemento. Cuando hacemos esta llamada, obtenemos este resultado. ¿Ok? Que era precisamente lo que nosotros queríamos. Entonces, como pueden ver, muchachos, de nuevo, hay muchas formas de hacer las cosas, pero lo importante de conocer los lenguajes de programación y cómo se comportan sus funciones es que nos permiten a veces hacer las cosas de forma bien eficiente, perdón, o no reinventar la rueda. Si ya existe algo en Python que resuelve este problema, para que ustedes lo van a hacer. Y bueno, tener en cuenta que la función list no recibe un número. ¿Ok? Si ustedes le envían un número para que se lo separe número por número, no lo pueden hacer de esa manera. ¿Ok?
recibe o un range o una cadena. En los dos casos, acá genera una lista de números y acá genera una lista de cadenas, de caracteres, pero donde cada carácter realmente es una cadena. Muy bien, entonces antes de pasar a los ejercicios, ¿tienen dudas, preguntas? Bueno, tenemos todavía como unos 20 minuticos. Vamos a tratar de resolver algunos ejercicios. El primero, escribe la función promedio lista, que recibe una lista de números positivos y negativos y retorna el valor promedio de los números positivos, solamente de los números positivos. La lista puede tener positivos y negativos y nosotros queremos el promedio de los números positivos. ¿Alguien se le ocurre cómo la podemos hacer? Mientras que yo acá voy promedio lista. Cualquier idea es bienvenida. El promedio muy posiblemente es un flotante. ¿Ok? ¿Alguna idea? Entonces, menos 5, 3, 0, menos 2, 4, 10. En este caso, nosotros deberíamos hacer algo como esto. Decimos 3 más 0. El 0 no es negativo, por lo tanto lo podemos considerar como uno positivo. Más 4, más 10, entre 4. ¿Por qué? Porque fueron 4 los elementos que yo sumé. Me debería dar 425. Bueno, lo podemos hacer con un for de... ¿Alguien me escribió? Ok, lo podemos hacer con un for, donde decimos for valor dentro de mi lista y vamos a tener acá cantidad, ok, la cantidad de números. Y decimos, si mi valor es mayor o igual a 0, cuéntamelo en mi promedio. De hecho, esta debería ser la variable suma o total. Va a ser más igual el valor e incremento mi variable cantidad. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero, ya, promedio igual a 0. Porque yo lo que quiero es ir sumando precisamente todos los números que son mayores o iguales a 0 o que no son negativos. Y no solamente sumo su valor, sino que voy llevando un contador de cuántos de esos números han aparecido, porque al final el promedio se calcula como la suma de esos valores entre la cantidad de esos números que habían, ¿ok? Entonces, simplemente con este ciclo estoy recorriendo todos los elementos de mi lista, utilizo un condicional para preguntar si el valor o el elemento o el número, cualquier nombre puede tener, es mayor o igual a 0, y si es, lo contabilizo en mi total y en cantidad. Por defecto digo que mi promedio va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. Pero ¿qué pasa si mi lista no tenía ningún número positivo? Ok, vamos a decir que esto es menos 1, menos 4. Cantidad va a ser igual a 0 y no podemos dividir un número entre 0. Ok, eso es un error que da error, simplemente da error, eso no se puede computar. Entonces, por eso es que no hago el cálculo de una vez, sino que digo que vale 0 y solamente hago el cálculo si mi cantidad es mayor a 0. Si mi cantidad es mayor a 0, ahora sí hago el cálculo. ¿Por qué? Porque aquí estoy validando que mi denominador es mayor a 0. Y retorno el promedio. Y si no,
retorno 0, estaría bien. Lo ejecuto y obtengo, bueno, estoy imprimiendo mi lista. Ahora vamos a llamar a mi función promedio lista y le envío mi lista y después imprimo el promedio. $4.25, que era lo que habíamos calculado. Y lo que les digo, si mi lista tiene puros valores negativos, él ni siquiera va a ser pues cantidad, total y cantidad van a estar los dos en 0 y dividir 0 entre 0 no tiene sentido, entonces él no entra acá y me devuelve como promedio 0. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Vean lo sencillo que son. A veces es más el enunciado que lo que hacemos. ¿Preguntas, dudas? Este es un poquitico, no más elaborado, sino que tiene otros matices. Escribe una función mediana lista. ¿Alguien se acuerda cuál es la mediana de unos valores? Que reciba una lista de números positivos y negativos y retorne el valor de la mediana de los números. Considera el caso en el que la lista tiene una cantidad de números impar y el caso en que tiene una cantidad de números par. ¿Alguien recuerda qué es la mediana? Muchachos, son cosas que deberían saber. La mediana es el número que se encuentra en el medio de una lista. ¿Ok? Es similar al promedio. ¿Ok? El promedio es sumar todos los números y dividirlos entre la cantidad de elementos que hay, pero ocurre algo particular con los promedios, que es que son sensitivos a los valores muy grandes. ¿Ok? Si por ejemplo yo tengo este valor, miren, 100, 2, 1, 2, 3, 4, 0, y yo calculo el promedio de mi lista, aunque la mayoría de valores no superan el 5, el promedio es 16, porque el promedio es sensible a lo que se conocen como valores extremos, ¿ok? O outliers en inglés. La mediana precisamente resuelve ese problema, porque la mediana lo que hace es que, primero que todo, ordena estos números, ¿ok? Entonces, él va a obtener una lista más o menos como esta, la voy a poner aquí al lado, una lista que va a ser 0, 1, 2, 2, 3, 4, 100. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y él va a devolver el valor que está en el medio. Miren que si ustedes le dan una lista 0, 1, 2, 2, 3, 4 y les dicen que el promedio es 2, ustedes como que sí, tiene sentido. Bueno, eso es lo que trata de hacer la mediana. La mediana ordena todos los números y devuelve el valor que esté en el medio. Que es similar, es muy similar a lo que sería el promedio de la lista sin un valor atípico tan grande. Pero eso es cuando la lista tiene números impar. Cuando tiene números pares, él agarra los dos del medio, los suma y los divide entre 2. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio de nuevo con mi lista. ¿Ok? Lo primero que hace mi función es ordenar los elementos. Y sabemos que los ordenamos con la función sort. Porque es necesario que estén ordenados para que cuando nos paremos en el medio, ese medio tenga significado, sea relevante. Después preguntamos por la longitud de mi lista. ¿Ok? Entonces yo pregunto, si la longitud de mi lista es par, recuerden que si nosotros decimos módulo 2 igual a 0, lo que estamos preguntando es si nuestro n es divisible entre 2 y todos los números divisibles entre 2 son pares. Entonces, si es par, yo sé que tengo que coger los dos del medio. ¿Ok? Necesito dos índices. Sumarlos. Bueno,
sí, bueno, sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces yo digo algo así como que índice 1 va a ser igual a n entre 2 y el índice 2 va a ser n menos 1. ¿Por qué? Bueno, sabemos que nuestra lista es par, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que nuestra lista tiene 8 elementos, ¿ok? Vamos a suponer que acá hay otro elemento que es el 1. La mitad de 8 es 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya tengo este elemento, pero la mediana cuando son listas de longitud par necesita promediar los dos números que están en el medio. Entonces, es decir, el 3 y el 4. Con n igual a 2, bueno, en este caso yo sé que es par, puedo dividirlo entre 2, no hay problema. Bueno, esto es simplemente, sí, es un número entero, yo creo que está bien así. Así también está bien, ¿ok? División entera para garantizar que no le da un flotante. De las dos formas está bien. El tema es que en el índice 1 nosotros estamos almacenando la posición 4 y en el índice 2 decimos n menos 1. Ah, perdón, n no, índice 1. Índice 1. ¿Qué tiene el 4? 4 menos 1, 3. De esta forma acá tengo el índice 4, acá tengo el índice 3, los voy a imprimir. Ok, vamos a imprimirlos en orden. Y una vez que yo ya tengo mis dos índices, lo que digo es algo como mediana es igual a mi lista en la posición índice 1 más mi lista en la posición índice 2 y todo esto entre 2. ¿Ok? O si lo quieren hacer en dos pasos, que acá yo creo que es súper válido hacerlo en un solo paso, pero bueno, si lo quieren hacer en dos pasos, está así. Y si mi número no es, si la longitud de mi lista no es par, significa que es impar. Y cuando es impar, yo solamente tengo que pararme en la mitad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 7 división entera de 2 me da 3. ¿Ok? Si yo digo 7 entre 2 me da 3.5. No me sirve el 3.5. 7 división entera de 2 me da 3. Y este 3 sí es el valor que a mí me interesa. Entonces, cuando es impar, es un poquito más fácil porque yo solamente digo que el índice es el n entre 2 entre 2. Mira, aquí me está molestando el autocompletado de Python, de Spider. Y digo que mi mediana es mi lista en este índice. Y ya, acá no tengo que sumar y multiplicar, no. Porque cuando es impar, cojo el de la mitad. Siempre va a haber una mitad, ¿no? Porque vamos a tener algo así como que el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre vamos a tener uno en la mitad. Y cuando es par, cogemos los dos de la mitad y los promediamos. Y bueno, probamos nuestra función. Mediana 1. Vamos a enviar primero mi lista sin este elemento. ¿Ok? Es decir, que se va a ir por el lado impar. Vamos a ponerle aquí un print para que ustedes lo vean. Caso impar. Y acá ponemos caso par. Él acaba de ordenar los números, va a dar 0, 1, 2, 2, 3, 4, 100 y él va a devolver un 2. ¿Ok? Que miren que es un buen promedio. Es un valor como interesante. Y después acá vamos, bueno, imprimo mi mediana 1 para el caso par. Y hago lo mismo, pero ahora con una lista par. ¿Ok? Vamos a poner mejor un 5. ¿Ok? Él ordenaría y daría 0, 1, 2, 2,
3, 4, 5, 100 y va a promediar un 2 con un 3 y da 2.5. Ejecuto los dos casos. Me dice que estando en error. Ah, sí, porque aquí no le envié mi lista. Ni acá, ni acá. Me está diciendo, mire, su función mediana lista recibe un parámetro y no lo estaba enviando. Bueno, en la primera vez dice que me voy por el caso. Bueno, voy a copiar y pegar aquí. La primera vez dice que me voy por el caso impar, es decir, por acá. Y la mediana es 2. Exactamente, porque cuando yo ordeno estos números, esto da 0, 1, 2, 2, 3, 4, 100. Y este es el valor del medio. Este, ¿no? Este 2, el segundo 2. En cambio, cuando yo, en el caso par, yo ingresé un 5 acá, entonces la mediana debe ser el promedio de estos dos números, que son los dos números del medio, 2 y 3, 2.5. Entonces, en la segunda ejecución, él dice que se va por el caso par, que voy a promediar los valores que están en el índice 3 y 4, 0, 1, 2, 3 y 4 son los dos que me interesan, y el resultado da 2.5. Por lo tanto, mi función está correcta. Y lo que les digo, si nosotros promediamos esta lista, el promedio da 14.125, que es un promedio que es el promedio real, pero en muchos casos no es útil, porque en verdad la mayoría de los números no superan el 5. Entonces, para esos casos, uno no calcula los promedios, sino las medianas. Esto es estadística básica, ¿no? Un poquito de estadística básica. Y bueno, estas dos funciones se las dejo de ejercicio para que las practiquen. Cualquier duda sobre ellas, por favor, me preguntan por Slack. La primera es, escribe una función menor posición lista que recibe una lista de números positivos y negativos y retorna la posición del menor valor que se encuentre en la lista. Lo que ustedes van a hacer es recorrer uno por uno los elementos y siempre van a ir guardando el último valor. Ese algoritmo ya lo vimos en el módulo 2. Y siempre que ustedes, y lo que hacen es que inicializan ese valor con el primer elemento de la lista y dicen que el índice es 0. Cada vez que encuentren un elemento menor a ese, actualizan su valor menor y actualizan su índice con ese nuevo índice. Y al final van a retornar ese índice, que va a ser la menor, en donde se encuentra el número, la posición en donde se encuentra el menor número de la lista. Y después van a hacer la función buscar número, que recibe por parámetro una lista y un número y retorna la posición donde se encuentra el número. Si el número no existe en la lista, retorna -1. En este caso, ustedes van a retornar la posición del menor número. En este caso, reciben un valor, van a ver si ese valor se encuentra y si se encuentra, guardan ese índice y lo retornan, ¿ok? En pocas palabras, lo que ustedes van a programar es la función index, que recibe un valor, en este caso 9, y debe retornar la posición donde se encuentra ese valor. Obviamente no pueden utilizar esta función dentro de la función que ustedes tienen que hacer. Lo tienen que programar con ciclos, ¿ok? Entonces, estas dos funciones creo que están sencillas. De hecho, más sencillas que estas, porque en esta había que tener como que una noción estadística. En esta simplemente es como buscar, comparar y ya. No es muy distinto a cosas que ya hayamos hecho. De nuevo, cualquier duda, les pueden preguntar a los monitores o a mí por medio de Slack. Y con esto, muchachos, terminamos todo lo que podemos hacer con las listas. Y el viernes creo que vamos a hacer un laboratorio, se los digo durante los días que quedan. Y bueno, nada, que tengan buena noche y gracias por quedarse hasta el final de la clase. Hasta luego. Vale.